¿Cómo empieza España a buscar a sus desaparecidos? ¿Quién encabeza esta búsqueda? Un equipo del programa se desplaza hasta Madrid para conocer al hombre que llevó estos casos a la televisión. Diario de ausencias con Paco Lobatón. Un año después de la desaparición de Manuela Chavero en Monesterio, a escasos 40 kilómetros, en la también pacense localidad de Hornachos, desaparece Francisca Cadenas. Casada y madre de 3 hijos ya adultos, su rastro se pierde en un tramo de apenas 50 metros. Canal Extremadura recibe 2 cartas anónimas con supuestas pistas. Si tiene alguna información sobre esta persona, envíenos una nota de voz. Paco Lobatón, Radio 5, Todo Noticias. Nos invita a la que considera su casa, donde hoy graba pequeñas cuñas para la Fundación Quién sabe dónde, en la que sigue trabajando. La entrevista será en una cabina de radio, como a él le gusta, entrando en antena cuando la luz pasa a verde. Paco Lobatón, muchísimas gracias en este momento por atendernos. Desde que yo descubrí la realidad dramática que viven las personas que tienen a un ser querido desaparecido, sentí un compromiso. Para mí dejaron de ser casos y se convirtió en una causa, y de hecho, estando todavía el programa en emisión, yo me hice socio de Intersos, que fue la primera de las asociaciones de familiares. Paco, con el paso de los años, ¿tú sigues en contacto con algunas de esas familias? Sigo en contacto con muchas familias. Lamentablemente hay algunos casos, por ejemplo, el caso de Cristina Bergua, desaparecida en Cornellá en 1997. Bueno, pues desde el primer minuto en que lo difundimos en quién sabe dónde, yo mantuve el contacto con sus padres. No han visto volver a sus seres queridos. Son casos sin resolver que están ahí y que reclaman una, digamos, acción urgente. Afortunadamente, en quién sabe dónde, hubo tantos casos felices, hubo un 70% de resolución, y la mayoría de esas resoluciones eran con personas que se reencontraban, con familias que volvían a tener lazos, ¿no? A mí me preocupó mucho que ese reencuentro fuera duradero, y al cabo de unos años, como duramos 6, tuvimos tiempo para hacerlo, hicimos un programa viendo cómo habían ido las cosas, ¿no? Y se confirmó que en un porcentaje altísimo todo había cuajado, ¿no? ¿Se puede vivir desde las historias que has conocido, Paco, sin poder, vamos a decirlo así, enterrar a un ser querido? La desaparición es una incertidumbre corrosiva, y quienes han sufrido o están sufriendo una desaparición y al mismo tiempo han tenido la experiencia de ver morir a alguien de su familia, te dicen claramente que es mucho más doloroso, porque en la desaparición no hay final. 26.000 denuncias por desaparición en el año 2019. ¿Son muchas desde tu punto de vista? Son muchísimas las que ha habido como media en los últimos 10 años, en la última década larga ya, de la que tenemos noticia, porque antes de 2009, en que se constituye la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos, sencillamente no había registros centralizados, ¿no? Somos una población envejecida y esto va a ir a más. El Centro de Referencia de Alzheimer, que está en Salamanca, nos da cuenta de que hay más de 800.000 enfermos de Alzheimer en España. Cada uno de esos enfermos lleva asociada a la enfermedad el riesgo de una deambulación errante que termine en un accidente o en una desaparición. El Centro Nacional de Desaparecidos en los últimos informes sitúa en torno a 400 los casos de mayores desaparecidos de estas características cuyos cuerpos no han sido rescatados. Continuamos hablando de los casos de las familias, pero Paco exige algo, hace este llamamiento. Una ley específica, un estatuto de la persona desaparecida
que convierta en imperativo, por ejemplo, el mandato de búsqueda. Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos y eso debe figurar como un mandato imperativo en términos de derechos ciudadanos. Mientras tenga un soplo de vida, mi compromiso va a seguir activo y presente, ¿no? A través de la Fundación y en contacto con las familias. Creo que es una gran deuda que yo debo a la sociedad española y particularmente a esta parte doliente de la sociedad española, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos en un programa tan especial como este de desapariciones. Gracias a vosotros por ocuparos de este tema con sensibilidad.